Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ...14 de agosto de 2025... jueves, y seguro que estás en la playita, descansando, en la montaña, o no, o estás trabajando, pero lo que sí estoy seguro es de que estás aquí escuchando este podcast de los jueves. Lo dejamos muy interesante, esa negociación por señalamiento, y bueno, pues tenemos que seguir con las características. Mañana es viernes, y no solo estamos en agosto, sino que el 15 de agosto es festivo. Aún así, tendremos aprender a emprender, así que mañana también te espero. Luego el fin de semana, ya sabes que no, en agosto, pero volveremos el lunes. Pero hoy vamos con esta negociación por señalamiento y las características que teníamos pendientes. Uy, que se me ha ido. Bueno, nos habíamos quedado con una característica muy importante de esta negociación por señalamiento, que es ese uso de terceras partes o medios externos para estas señales. Y es que el señalamiento no siempre es directo, a veces se recurre, pues, por ejemplo, a medios de comunicación, redes sociales, emisarios, filtraciones controladas, para transmitir mensajes sin comprometernos abiertamente. Por ejemplo, una empresa que deja filtrar que está en conversaciones con otra parte, pues está enviando una señal clara a la actual contraparte. Actúa o me pierdes. Bueno, pues en estos casos la fuente no oficial es parte de la estrategia. Otra característica es la gran dependencia de la credibilidad. Y es que el señalamiento solo funciona si la parte emisora es percibida como creíble y coherente. Si alguien lanza amenazas o promesas de forma habitual y no las cumple, pues sus señales perderán toda la eficacia. Por ello, la coherencia entre las señales pasadas y las acciones reales es vital para que esta técnica tenga impacto. Otra característica muy importante es que es compatible con otras técnicas. Es una ventaja clave de la negociación por señalamiento, esa compatibilidad con otras estrategias. Y es que puede utilizarse, por ejemplo, como una capa adicional de comunicación en negociaciones distributivas, integradoras, por poder, por opciones. Vamos a poner un ejemplo. En una negociación por intereses comunes, el señalamiento puede ser útil para dejar ver qué intereses son más flexibles sin revelarlo directamente. Por ejemplo. Otra característica fundamental es que es muy potente en contextos de poder asimétrico. Y es que cuando una parte no puede enfrentarse directamente a otra más poderosa, las señales pueden ser su mejor arma. A través de insinuaciones o de reticencias o de dilaciones o menciones indirectas, pues puede influir en el proceso sin tener que desafiar abiertamente a la otra parte. Esto hace que el señalamiento sea especialmente útil en negociaciones diplomáticas, sindicales o empresariales con fuertes desequilibrios de poder. Otra característica es que exige capacidad de escucha estratégica. Claro, tan importante como emitir señales es saber leer o interpretar las señales del otro. Bueno, pues esto requiere entrenamiento, atención plena y experiencia. Así que no todos los mensajes están en las palabras, sino también en los silencios, en los gestos o incluso en un simple cambio de tema.
Bueno, pues estas son las características fundamentales que te tienen que permitir distinguir este tipo de negociación. Y nos vamos a ir con las variantes de la negociación por señalamiento. Ya sabéis que siempre tratamos variantes, que al final es el mismo método de negociación, pero aplicado con alguna variación que hace que se adapte mucho mejor a circunstancias determinadas. Porque, como sabéis, pues el concepto general de la negociación por señalamiento se basa en la idea de transmitir intenciones, límites o advertencias de una manera indirecta. Existen diversas maneras de aplicar esta técnica según el canal. También según la finalidad. También según el nivel de implicación de las partes. Vamos a ir con algunas de las variantes y veréis cómo funciona esto. Hablamos, por ejemplo, de señalamiento directo o explícito. Y es que en esta variante el emisor lanza una señal clara y perceptible, aunque sin asumir compromisos firmes. La frase suele tener un tono firme pero diplomático, del tipo: hasta aquí podemos llegar, o nuestra oferta actual es la mejor posible. Bueno, pues este tipo de señalamiento es útil para establecer líneas rojas o advertencias finales y suelen utilizarse en etapas intermedias o finales de la negociación. Como ventaja, reduce malentendidos y ayuda a definir límites. Como inconveniente, si no se respalda con acciones, pues puede parecer un farol. También tenemos el señalamiento indirecto o implícito. Bueno, pues aquí el mensaje no se expresa de forma verbal, de forma clara, sino a través de comportamientos, pausas, omisiones, lenguaje corporal, insinuaciones. Por ejemplo, evitar comentar una propuesta puede interpretarse como desaprobación. Cambiar de tema puede señalar incomodidad o desacuerdo. Bueno, pues este estilo es muy común en culturas de comunicación indirecta, como muchas culturas asiáticas o árabes, y permite mantener esa cortesía incluso al rechazar una propuesta. Como ventaja, preserva la relación y deja espacio para la interpretación. Como inconveniente, pues puede ser ambiguo y, bueno, pues puede dar lugar a malentendidos. También tenemos el señalamiento estratégico o simbólico. Bueno, en esta variante las señales se emiten a través de actos simbólicos o decisiones con valor comunicativo más que por palabras. Por ejemplo, una empresa retira temporalmente a su equipo negociador para presionar sin declarar una ruptura. O un país reduce su delegación en una cumbre como gesto de desaprobación. Bueno, pues este tipo de señalamiento es muy eficaz cuando se quiere transmitir un mensaje potente sin ir a esa escalada verbal. Como ventaja, alto impacto sin necesidad de confrontación directa. Como inconveniente, pues puede ser interpretado como una amenaza si no se maneja con cierta mano izquierda, con cierto tacto. También tenemos el señalamiento por terceros o el mediado, con un mediador, ¿no?, en medio. Bueno, pues en algunas ocasiones las partes no comunican señales directamente entre ellas, sino que utilizan terceros para hacer llegar el mensaje. Por ejemplo, podemos hablar de medios de comunicación, de asesores, de representantes, filtraciones, incluso de redes sociales. Como ejemplo, pues fuentes cercanas al ministerio afirman que se está explorando o que se están explorando otras vías. O un asesor de la parte contraria insinúa que están abiertos a renegociar. Bueno, pues este método permite emitir señales sin comprometerse ni mostrar debilidad, lo que es útil en contextos sensibles o en contextos de alto perfil. Ventaja, ofrece denegación plausible y protege la reputación. Como inconveniente, puede generar desconfianza si se abusa del canal indirecto. También tenemos la señalación secuencial, y es que a veces el señalamiento se construye a lo largo del tiempo mediante una serie de actos o declaraciones que forman un patrón reconocible. Por ejemplo, primero se muestra resistencia pasiva, luego se pone una condición adicional, finalmente se lanza una declaración firme. Bueno, pues este tipo de señalamiento es común en negociaciones prolongadas, como en el mundo político, en el mundo diplomático o en el sindical, donde cada gesto pues es parte de la narrativa. Como ventaja, permite modular el mensaje y ganar tiempo. Como inconveniente, pues puede parecer vacilante si no se coordina bien.
También tenemos el señalamiento de advertencia o disuasivo, que lo vamos a ver después de nuestro sponsor, porque bueno, pues ha llegado el momento. Y como dentro de esta línea de nuestro podcast de Guerrilleros del Emprendimiento, pues tenemos fundamentalmente un libro, que es Aprende a ser un líder, que fue toda esa serie de podcasts que hicimos sobre las diferentes técnicas de liderazgo. Pues vamos a hablar de él. Son las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Aprende a ser un líder. Guía Burros, aprende a ser un líder. Menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Vamos con el mensaje y luego pues volvemos a contarte más cosas. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, aprende a ser un líder, con pues las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Un libro fundamental con una estructura, pues eso, te define cada tipo de liderazgo. Primero una introducción, luego la definición, otras maneras de llamarlo, orígenes en la historia del liderazgo, características principales, ventajas e inconvenientes, situaciones propicias para aplicar este tipo de liderazgo, pasos para la puesta en marcha, ejemplos del liderazgo en la historia y una breve conclusión. Bueno, pues todo esto lo tienes en este libro, que además al final pues tiene un QR para que te puedas ir a ver artículos, el podcast, absolutamente todo lo que tenga que ver con ese tipo de liderazgo. Ahora estamos con la negociación y seguramente sea un libro en esta sección. Por eso te recomendamos borjapascual.org, porque vas a encontrar toda la formación disponible para emprendedores en las diferentes secciones, desde Entrena tu éxito, con libros como Las 8 disciplinas del dragón, La gestión del tiempo, El arte de la mejora continua, los libros relacionados con emprendimiento de guerrilla, como es el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, pero también venta online, marketing, neuromarketing, o el Guía Burros Arsenal Digital, que es un libro doble. En la parte de guerrilleros del emprendimiento, como te decía, tenemos de aprender a ser un líder, pero luego, por ejemplo, en aprendimiento, el de los viernes, el que tenemos mañana, pues estamos hablando de formas jurídicas, estamos hablando de modelos de negocio, de gestión laboral, de conseguir financiación, de facturación. Bueno, hay muchísimos libros. Además de todo lo que vemos en este podcast, también tienes economía familiar o cultura financiera, digámoslo así. Ya tenemos ese primer libro que me habíais pedido, el de cómo conseguir la libertad financiera, y ahora iremos haciendo el resto de libros. También tenemos las píldoras del emprendimiento, que son historias muy cortitas, de 2 minutitos. Cada una de las píldoras, cada libro tiene 40 píldoras para 40 días y vamos contando pues todo lo que pasa en un emprendimiento
Son los primeros emprendimientos que hice yo cuando tenía 18, 19 años. Y vamos sacando el aprendizaje que a todos nos hubiera gustado poder adquirir cuando empezamos a emprender, ¿no? Ahora mismo hay hasta el Píldoras 4, pero bueno, hay escritos ya más de 10. Y bueno, pues todavía quedan muchísimos proyectos de emprendimiento por ir escribiendo y ir contándos. Así que ya sabéis, en este libro, en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en señalamiento de advertencia, sí, o señalamiento disuasivo. Bueno, pues este tipo de señal se utiliza para avisar de consecuencias negativas si no se modifica el rumbo de la negociación. A ver, no es una amenaza directa. Simplemente se insinúa un escenario desfavorable. Sería una lástima que el acuerdo no se cerrara por este detalle. Nuestra empresa podría tener que reconsiderar su estrategia en este mercado. Bueno, es útil para generar presión sin deteriorar la relación entre las partes. Como ventaja, permite alertar sin romper ese clima constructivo. Como inconveniente, puede ser mal interpretado como un chantaje si no lo manejamos con mucho cuidado. Otro tipo sería el señalamiento positivo o de apertura. Y es que no todas las señales son advertencias, algunas tienen la función de mostrar disposición al acuerdo, flexibilidad o buena fe. Por ejemplo, podríamos contemplar otras opciones si se cumplen ciertos requisitos. O estamos abiertos a explorar vías alternativas. Estas señales abren la puerta a la creatividad negociadora y al diálogo integrador. Como ventaja, fomentan un ambiente cooperativo y como inconveniente, si no se acompañan de propuestas concretas, pues pueden parecer, bueno, pues eso, gestos vacíos. Más variantes, pues tenemos el señalamiento condicional. Bueno, es una variante. Se envía una señal clara, pero ligada a una condición específica. Si usted desajusta los plazos, nosotros podríamos revisar el precio. Podríamos aceptar esa cláusula si se incluye una revisión semestral. Bueno, pues este tipo de señal crea un espacio de intercambio posible y es útil en contextos de negociación integradora. Como ventaja, concreta vías de avance sin comprometerse en exceso. Como inconveniente, pues puede ser percibido como una trampa si no se explica bien la condición. Más variantes del señalamiento. Pues tendríamos el señalamiento mediante acciones externas no negociadoras. Bueno, pues es que hay veces que una parte emite señales sin intervenir directamente en la mesa de negociación. Ejemplo, publicar una nota de prensa estratégica. Mostrar una alianza con otra parte interesada. Mover recursos internos para presionar, bueno, pues a través de decisiones indirectas. Bueno, pues esto comunica fuerza o presión sin alterar el diálogo formal. ¿Cuáles son las ventajas? Pues amplía el campo de influencia negociadora y como inconveniente, si se percibe como una maniobra hostil, pues puede escalar a conflicto. Como veis, estas variantes permiten que la técnica del señalamiento pues, se adapte a contextos formales e informales, bilaterales o multilaterales, simétricos o asimétricos, lo que la convierte en una herramienta versátil y esencial para cualquier negociador avanzado. Tendríamos que ir ya con el entrenamiento específico y esas habilidades que necesitamos para este entrenamiento, o sea, para esta negociación de señalamiento, pero estamos ya ahí al borde del tiempo, así que vamos a terminar aquí. Ya estaremos con el entrenamiento específico y las habilidades necesarias el jueves que viene, jueves 21 de agosto, y vuelvo a recordarte que mañana es viernes, que mañana es festivo, pero que aún así hay podcast y tendremos nuestro aprendimiento, aprender a emprender. Estamos con la contabilidad, es un contenido muy muy interesante como emprendedor, así que te espero mañana, que aunque sea festivo, pues si estás de vacaciones, ¿qué más te da? Y si no estás de vacaciones, pues vas a estarlo.
justo ese día, pues aprovecha para escuchar los podcasts que te falten y este del viernes, que es realmente importante. Así que mañana volvemos a estar por aquí. Y como volvemos a estar por aquí, pues puedo decirte eso que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.